Bienvenidos a un nuevo podcast Compliance Matters del Observatorio IE ELECNOR de Culturas de Compliance Sostenibles. Mi nombre es Enrique Aznar y soy el director académico del Observatorio. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Francisco Hernández, Chief Ethics and Compliance Officer de DuPont. Francisco, muchas gracias por venir a Compliance Matters. Bienvenido. ¿Qué nos puedes contar de DuPont? Tú eres un Compliance Officer con grandísima experiencia internacional y hace unos años estás en DuPont. ¿Qué nos puedes contar sobre tu trabajo en DuPont, tus principales retos? Bueno, Enrique, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y conversar un poco sobre los temas que nos apasionan. Estoy con DuPont hace aproximadamente 2 años y unos meses. Y realmente es una organización extraordinaria con unos valores éticos muy metidos en la organización que forman parte de la cultura de la corporación. Y realmente es un placer trabajar para una organización con tales valores. Mi rol en la organización es muy interesante porque yo estoy enfocado en expandir el concepto de compliance a nuevas áreas, incluyendo todos los aspectos que seguramente conversaremos esta tarde sobre ESG o ESG y lo que significa el programa de compliance, que va mucho más allá de aspectos regulatorios y de estricto cumplimiento. Entonces son retos muy interesantes, son retos que atienden a una tendencia, a una realidad global, pero que además requieren de todos nosotros un repensamiento del rol, de mi rol como Chief Ethics and Compliance Officer para una organización global, pero además del rol de las otras funciones, incluyendo el rol de la junta directiva, del consejo de administración. Es un programa o es un proyecto en el que está involucrada mucha gente y que requiere muchísima colaboración. Francisco, DuPont, como tú has dicho, es una empresa global, es una gran multinacional. Antes de entrar en los detalles, me interesa muchísimo que exploremos cómo estáis transformando la compañía a través de ESG y creando una cultura sensible a sostenibilidad, además de compliance. Pero, en general, ¿cuál crees que es el papel de la gran empresa en la sociedad? Esa es una pregunta muy buena, Enrique. Evidentemente, el rol de la empresa ha sufrido cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Pero en los últimos años, el sentido de lo que se llama en inglés el purpose, el sentido del por qué la empresa existe, más allá de los beneficios financieros y económicos, el rendimiento o el retorno a la inversión, está hoy en día más enfocado a la generación de un valor a largo plazo. Un valor a largo plazo que responde a las necesidades y a las expectativas de muchos distintos factores en la sociedad. Y cuando me refiero a factores me estoy refiriendo a stakeholders, me estoy refiriendo a beneficiarios del valor a largo plazo. No solamente está el accionista como beneficiario de ese valor, sino están los empleados, están los terceros, están los agentes y los socios comerciales, pero en definitiva la sociedad, desde un punto de vista más amplio. Entonces ese valor viene estudiado, viene analizado desde un punto de vista más amplio hoy en día de lo que eventualmente pudo haberse considerado en el pasado. Es un reto sin duda alguna, porque las empresas están en plena transformación y ese sentido empresarial, esa misión de la empresa, de alguna manera puede verse que está en crisis o puede verse que está en evolución. Pero en definitiva está respondiendo a la creación de un valor a largo plazo que va más allá de la empresa. Y
Bueno, tú sabes que gran parte de nuestro público son compliance officers y tú sabes también que a mí me gusta mucho, me preocupa, me interesa mucho la cultura de la organización. Has mencionado al principio que uno de los puntos a destacar de DuPont es la cultura de la organización basada en valores. ¿Cómo definirías la cultura de compliance? Si es que el término se puede definir. Yo prefiero hablar de una cultura ética que de una cultura de compliance, pero el entrevistado eres tú. ¿Y qué habéis hecho en DuPont o qué haces tú para realmente crear o generar esa cultura de compliance o una cultura ética? Muy buena tu pregunta. Yo prefiero hablar, igual que tú, de cultura ética y no de cultura de compliance, porque el compliance o el cumplimiento podría considerarse desde un punto de vista estricto o utilitario, en el sentido de, bueno, ¿cuáles son los mínimos requerimientos que tengo que hacer para cumplir con la normativa, para cumplir con la regulación? Y compliance no se trata de eso, compliance va mucho más allá. Entonces yo prefiero hablar de cultura ética porque la ética me expande necesariamente la definición. Y en ese sentido, los valores que forman parte de la cultura o que la definen son indispensables para que exista una cultura de compliance, una cultura ética en la corporación. A mí me gusta utilizar mucho el ejemplo de DuPont con respecto a la seguridad industrial. Nadie en DuPont pone en duda la necesidad de la seguridad industrial para nuestros empleados, para nuestros socios comerciales, para la sociedad en general. Nadie lo pone en duda. ¿Por qué? Porque todos entendemos el valor fundamental que representa la seguridad industrial para todos. Tenemos normas globales que se aplican independientemente de donde estemos en cualquier parte del mundo, independientemente que las normas locales requieran unos estándares menores a los que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, por definición, unos estándares globales que se aplican. Mi objetivo es lograr eso mismo en todas las demás áreas de la ética, en donde yo defino un valor global sin querer entrar a definir una moral global. Sin querer entrar allí, yo defino un valor abstracto que me define como empresa y ese valor lo aplico en donde esté. Y lo transfiero a mis socios comerciales y se lo pido o lo requiero a mis proveedores. De esa manera yo estoy creando una verdadera cultura ética, una cultura que permea en todas las áreas de producción o de operación de la empresa. Y Francisco, más allá de compliance, mencionabas antes los esfuerzos, y es conocido que DuPont trabaja mucho en ESG, en sostenibilidad. Y sí es cierto, comentábamos antes de empezar a rodar, que hay como una concepción de que ESG es fundamentalmente la E, environment o ambiente, ¿no? ¿Qué destacarías de las iniciativas de DuPont en la S, en la G, en la S de social, la G de gobernanza y en particular, ¿dónde quedan ahí los derechos humanos? Vale, muy buena pregunta. El problema, diría yo, fundamental de ESG es que ESG representa distintas cosas para distintas industrias. Y dependiendo de la industria, y dependiendo de la empresa, y dependiendo de dónde estés, le vas a dar mayor valor a la E, a la S o a la G. El tema es cómo conseguir un balance, cómo definir aquellas áreas que son fundamentales para tu organización, para asegurarte que estás avanzando en todas esas áreas. En nuestro caso, la E, pues con clima, está muy presente en nuestro programa de sustentabilidad. Pero la S, en lo social, tenemos dos componentes fundamentales que estamos avanzando. Uno tiene que ver con derechos humanos y el otro tiene que ver con el apoyo y el impacto a las comunidades donde trabajamos. Los derechos humanos no se definen solamente a partir de nuestro compromiso en nuestras operaciones para promover y proteger derechos humanos, sino transferir ese mismo compromiso
a todo aquel tercero que hace negocios con DuPont, sea a través de una provisión de servicios o productos, o sea a través de contratos de representación o de agencia o de distribución. En todo caso, lo que buscamos es que todos los terceros que están trabajando con DuPont respondan a los mismos patrones y a los mismos valores que DuPont tiene. Y es la mejor manera que podemos hacer o que podemos conseguir para realmente empujar la sustentabilidad. No podemos ser sostenibles si nuestros terceros no lo son. De otra manera, no basta con buscar apoyar esos valores con nuestras propias operaciones. Es necesario trabajar con los terceros y trabajar muy coordinadamente con los terceros para asegurarnos que esos valores estén alineados. Y Francisco, tú llevas ya muchos años en esto de compliance en distintas empresas, distintas industrias. ¿Tú crees que se hace justicia al papel del compliance officer dentro de la empresa? ¿Tú crees que se percibe el valor que añade el compliance officer? ¿O crees realmente que el compliance officer añade valor? Yo creo sin duda alguna que el compliance officer añade valor, muchísimo. Más allá de un valor de compás moral y de ser una conciencia de la organización, el compliance officer está allí para asegurarse que haya una coherencia, una consistencia entre quienes decimos que somos y quienes somos. Y eso es un rol difícil de gerenciar. No es fácil. El rol de un compliance officer muchas veces es complejo y es difícil en toda organización. Sin embargo, yo te diría que en los últimos años el rol del compliance officer se ha visto fortalecido. ¿Por qué? Porque hay una expectativa societaria desde el punto de vista social, no societaria de la empresa, sino societaria desde el punto de vista social, en donde no basta con generar un valor a largo plazo o generar un valor inmediato o generar un valor a largo plazo para unos stakeholders o para unos beneficiarios dejando por fuera a otros. Es necesario tomar en cuenta la complejidad del grupo que se beneficia con el valor de la empresa. Y eso trae como consecuencia que la ética empresarial y la ética de los negocios, cada día que pasa, tiene un rol más fundamental. No basta con evaluar el retorno de la inversión de manera abstracta. Hay que integrar otros elementos en esa ecuación que son elementos cuantificables, pero que son elementos que no tienen que ver con lo financiero. Tienen que ver con justamente generar ese valor que todos buscamos en las empresas. Eso pone al compliance officer en una posición, si tú quieres, privilegiada, porque le permite al compliance officer ayudar a desarrollar estrategias a largo plazo, le permite ayudar a analizar el riesgo, a evaluar el riesgo, a cuantificar el riesgo, que tiene que ver con programas no financieros. Entonces, es un rol muy específico, es un rol novedoso en muchas organizaciones, por lo que requiere que el compliance officer tenga unas habilidades muy específicas. Y a mí me gustaría que profundizásemos un poco. Francisco, ¿qué le dirías a un compliance officer que empieza para que realmente consiga ganarse el sitio en la mesa y ser miembro del comité que corresponda, el comité ejecutivo principalmente, y que se sienta parte del comité ejecutivo? Y yo te diría que esto es cierto para cualquier otro rol, pero en particular para un compliance officer. El compliance officer tiene necesariamente que ganarse la confianza del consejo de administración y del liderazgo de la empresa. Y eso pasa por no solo demostrar experticia en las áreas que maneja, sino demostrar conocimiento del negocio y ser un constante colaborador en la búsqueda de la verdad corporativa. La habilidad, yo te diría, fundamental en un compliance officer es la comunicación, sin duda alguna.
tiene que haber un esfuerzo constante y consciente en comunicar, en educar, en llevar la conversación al siguiente nivel, ayudar al negocio a preguntarse por qué, ayudar al negocio a entender la motivación que está detrás de cada una de las decisiones estratégicas de la empresa. O sea, ha de comprender el negocio, ha de conocer el negocio. Ha de conocer el negocio, sin duda alguna. Tiene que entender el negocio. Pero no basta con entender el negocio en la operación propia. Hay que entender cómo se llega al mercado, en qué mercado se manejan, en dónde están, cuáles son los riesgos fundamentales de trabajar en distintos mercados. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice: saber dónde estoy es saber quién soy. Entonces, esa frase de Charles Taylor me ayuda a entender que si yo estoy operando en mercados emergentes, yo tengo que tener una visión de riesgo muy específica en esos mercados emergentes. Y ese riesgo no va a ser el mismo que en otros mercados. Entonces, entender dónde estoy, entender el negocio y cómo opero, me va a ayudar justamente a entender el riesgo y a traducir el riesgo y ayudar al negocio a entender el riesgo. Y por ir terminando ya y por acabar con la parte de cultura, ¿en qué medida crees que una cultura corporativa basada en la ética puede suplir algunas carencias de un programa de cumplimiento? Yo creo que lo más fundamental en un programa de cumplimiento no es la estructura gerencial del programa de cumplimiento. Son los valores que subyacen, es la cultura. En una empresa que tenga una cultura en donde no se valore la protección al empleado o la protección a un whistleblower, a un declarante, es una empresa en donde va a haber miedo. Es una empresa donde no va a haber miedo a la retaliación. Ahí hay un problema de cultura importante. Entonces, la cultura requiere no solo de transparencia, sino requiere entender que las culturas son dinámicas. Las culturas están hechas por personas, por individuos que reflejan valores de su época, que reflejan valores de su entorno. Esos valores cambian. Entonces, ¿cómo hacer para que esos valores se mantengan, permeen a la organización y se fortalezcan? ¿Cómo hacer para que el individuo que forma parte de una organización entienda que está protegido, entienda que tiene no solo la obligación de levantar la voz o levantar la mano cuando vea un problema, sino que tiene el derecho a ser protegido en todo momento? Tiene el derecho de hablar, tiene el derecho a ser escuchado. Entonces, en definitiva, la cultura ética en la empresa es lo que va a fortalecer y a generar que exista un programa de compliance que sea efectivo. No hay efectividad en un programa de compliance si no hay una cultura de compliance. ¿Y tú crees que la expresión ética de los negocios es un oxímoron? En lo absoluto, para nada. El negocio, la ética en los negocios es una parte esencial del negocio. No puede haber un pensamiento de negocio que sea antiético, porque lo que lleva es a la catástrofe. Estamos viviéndolo en Estados Unidos con la crisis de los opioides y cómo un modelo de negocios totalmente antiético, en donde uno de los factores, uno de los beneficiarios que tenían que haber sido considerados en la ecuación eran los pacientes. Y aún a sabiendas que había un problema, el modelo de negocios siguió. Eso demuestra la importancia y la necesidad del factor ético. De que ética y negocios vayan cogidas de la mano. Así es. Francisco, sabes que podríamos pasar horas hablando, sí, pero vamos ya terminando. Ha sido un placer tenerte aquí
Muchas gracias por venir y mucha suerte con todo este reto importante. Muchas que gracias, estás enfrentando. Enrique. Un placer. Pues esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación con Francisco Hernández, Chief Ethics and Compliance Officer de la multinacional DuPont. Os esperamos en el próximo podcast Compliance Matters. Muchas gracias.